Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nuevamente, desde aquí, transmitiendo con ustedes con la gratitud completa porque están dando ese espacio de tiempo allí en ese rinconcito, en el lugar donde están, en el momento del presente que está sucediendo en cada una de sus vidas, queridos oyentes. Bienvenidos una vez más al Transistor Temas al Aire Libre, hoy con la temporada 15 titulada La Palabra. Bienvenidos. Hemos escuchado hablar de muchas aristas que adornan la palabra, como el poder, el don, el valor, el hacer o deshacer desde la palabra misma. Es un sinfín de propiedades que contiene en sí la palabra en el ser humano. Hoy, oyentes del Transistor, vamos a ingeniarnos un significado propio e individual para cada uno, dejando de lado el aprendizaje que nos han dado y que ha ido perdiendo desde un significado disque original o en el peor de los casos donde ni siquiera nos hemos detenido a detallar el significado real o propio antes y después de las diversas traducciones que han tenido varias palabras, desde la lengua aramea, pasando por el hebreo, el griego, el latín y todas aquellas lenguas conocidas y por conocer, hasta las lenguas o lenguajes occidentales que desdibujaron desde los siglos de los siglos un significado real por una traducción manipulada que ha hecho perder el sentido original del término original de la palabra. La mentalidad de aquellos que manipularon el concepto de las palabras ha venido marcando y casi que tatuando, dejando cicatrices muy pronunciadas por conceptos impuestos y con los cuales hemos crecido hasta el punto de normalizar el significado de cada palabra, porque la misma sociedad, desde los ángulos políticos, religiosos y ortodoxos, han querido implementar e implantar en nuestro subconsciente significados fabricados y manipulados para el beneficio de ellos y no para el beneficio individual y colectivo. ¿Y qué pasa con la manipulación de las traducciones antiguas de palabras básicas que han sido muy importantes para nuestro desarrollo diario? Al ser manipulado el término original, hizo perder el valioso valor que tiene la palabra desde la confianza misma de dar la palabra y de recibir una palabra. Vamos al grano. Me voy a ir a un montón de años atrás, por allá en los tiempos cuando era más ignorante de lo que aún soy. Escuchaba sentada una palabra reiterada y reiteradamente muchas veces en un lugar que tiene la cruz como insignia y que con liturgia y todo arraigaba esa palabra casi con flagelo y que inclusive supuestamente estaba desde antes que nosotros naciéramos, y es la palabra culpa. Y decía: por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa, donde literalmente nos hemos criado siendo culpables de algo que ni siquiera entendemos. Tal es el grado de la palabra culpa que la gente se siente culpable de todo lo que hace, de todo lo que siente, de todo lo que percibe. Se siente culpable de no haber hecho algo que está desviadamente impuesto por una doble moral o un sistema de valores que solo nos señala, dejándonos la sensación de no haber hecho lo que supuestamente se debía. Además, queridos oyentes, no solo nos sentimos culpables por todo, sino que culpamos a los demás por esa culpa que sentimos. Es decir, las personas que crecieron escuchando este sermón de la culpabilidad se sienten culpables hasta de haber nacido, de tener o no tener una relación, por disfrutar sea lo que sea. En fin,
todo viene a generar culpa por añadidura. Fijémonos en algo interesante y es con respecto al significado original de la palabra culpa. La palabra realmente desde el hebreo significa por mi desequilibrio o por el error que he cometido. En ningún momento dijeron que es que uno se siente culpable. No, es el significado sin la traducción de lengua tras lengua de culpa es por mi desequilibrio o por el error que he cometido. ¿Y esto a dónde nos lleva? A asumir la responsabilidad de reconocer, pero en ninguna parte es tratado de que es una culpa, que además agrega una maliciosa carga que nos acompaña para siempre. ¿Y a qué me refiero con carga? Que la persona queda culpable, pero no como en el ámbito jurídico, que usted cumple una pena de tantos años, X años y listo, sino que es una culpabilidad teológica que no se espía ni con la cárcel misma. Es una culpa permanente que distorsiona la realidad y la percepción. Ahora, como estamos de distorsión en distorsión, la realidad y la percepción también aplican para otros ejemplos. Otro ejemplo de una palabra mal traducida y manipulada es la palabra crecimiento, que desde su nacimiento o desde su origen hebreo, la palabra crecimiento se refiere al crecimiento espiritual. Pero en la cultura occidental la gente entiende el crecimiento como un crecimiento material. Una persona crece entre más cosas materiales tenga. Y esto también lo han arraigado a un significado de obtener. ¿Y obtener qué? Obtener títulos, prestigio, liderazgo, tal vez casas, carros, en fin, el obtener algo. El crecimiento que se nos ha venido vendiendo va más arraigado al tener, aun si usted se siente vacío. Vacío no solamente espiritualmente, sino a un vacío que conduce a una percepción de falta de armonía, de la falta de un propósito en la vida. Ahora, sumémosle a esto el estilo de vida actual, donde la demanda se acrecienta al bombardeo de múltiples estímulos. Estímulos como la persecución de conseguir satisfacción inmediata, la confusión entre el placer y la felicidad, y la dificultad para experimentar el presente. Y como para poner la cereza en el pastel, las influencias negativas que tenemos y que nos bombardean día tras día de seguir queriendo más, aún teniéndolo todo. ¿Y dónde queda el crecimiento? El concepto real del crecimiento. ¿Y dónde queda el crecimiento como ser humano sin la influencia materialista? Esa sería una pregunta. ¿Acaso tenemos un barómetro que nos indique que ya no necesitamos más presión externa? Pues no solo tenemos una herramienta que nos permitiría desabrigar ese concepto tan equívoco del crecimiento, porque el crecimiento en sí no nos puede desequilibrar. El crecimiento en sí nos debe fortalecer y fortalecer para el fin propio de la vida, de la existencia, y es el trascender, no el acumular. Como estos ejemplos de palabras manipuladas desde su traducción, muchas. Pero volviendo a la palabra,
Hay otro especial que nos hace sentir igual o peor de culpables, y es el de la palabra pecadores. Sí, señores, porque si ustedes se les olvida, o más bien lo recuerdan, somos pecadores desde antes de nacer, porque ya nos tildaron de algo que ni siquiera somos. ¿Y cuál es esa palabra? El pecado original. Venimos con un pecado original, pero que de original no tiene nada, porque nadie viene pecador, ni es pecador. Simplemente se nos olvida que debemos comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque debemos comer de ambos frutos, porque no aprenderíamos nunca, y a eso vinimos, a poder separar la yema de la clara sin tener que mezclarlas. Las palabras hacen un terrible daño en las personas, en las generaciones, y nos adoctrinan a aspectos lúgubres y opacos. Ahora, queridos oyentes, en esta temporada quiero que ustedes, gente linda y gente bella, se ilumine, ajustando el valor y el significado de la palabra en sí. Cada palabra. Y aquí un anuncio importante. Hay que tener cuidado con las palabras. Las palabras no solo son palabras. Las palabras edifican, pero también destruyen. Y crean confusión. Y en esta generación las personas quieren sentirse libres de tantas ataduras que llevamos por ahí por palabras impuestas desde la traducción manipulada de los poderes, que además de ser sesgadas, llevan a la confusión. Hay muchísimas personas en el mundo confundidas a través de los años de la vida. No somos lo que los demás dicen con palabras de nosotros. No somos los fracasados, los huérfanos. No somos los drogadictos, los solterones, los arrimados, los del barrio, los desvalidos, los necesitados, las doña Flor y los 10 maridos. No somos los vulnerables, no somos los pobrecitos, no somos los del montón, ni las hermanitas calles, ni los borrachos, ni somos el título que las personas en su libre albedrío quieren imponer en el otro. No, eso no somos. Somos seres humanos capaces de haber atravesado la oscuridad y un desierto con un fin determinado, que edifica antes que destruir. No somos culpables, pero tampoco inocentes. Acá estamos transitando en un camino individual de constante aprendizaje. Y si aún tiene dudas de ello, los invito a pasar por un cementerio, donde al parecer todos llegamos al mismo fin. Pero se nos olvida. Se nos olvida porque somos capaces de poner en otros con palabras propias lo que ni siquiera la persona ha sido, y si fue, ya no es. Otra cosa. Sí, otra cosa. Son muchas. Ayudémonos a entender que la palabra es un don. Si nosotros comprendiéramos que la palabra es un don y que las personas tienen que tener un apego a su palabra y hacer válida la pronunciación de la palabra, creando un ambiente de confianza, las cosas cambiarían. No solo en el otro, sino en uno mismo. Porque cuando yo pronuncio una palabra es porque voy a estar consciente de escucharme a mí mismo pronunciarla. ¿Y a qué voy? A que debemos ser conscientes de las palabras que decimos y del estado de ánimo que tenemos cuando las decimos. También a escuchar lo que dicen las demás personas y del estado de ánimo que tiene esa persona cuando la pronuncia. Debemos volver a confiar. Yo confío en mi palabra, yo confío en las cosas que pronuncio, yo confío en tu palabra porque la palabra tiene una fuerza. Y quien entiende esto deja de estar inseguro, de no poder ver que aunque no esté escrito en el papel, debe ser cumplido. Y que ese dicho de que las palabras se las lleva el viento, solo es un dicho,
porque debemos volver a los orígenes, donde la palabra tenía sentido, o lo que antiguamente conocíamos como dar la palabra. La palabra que le decía una persona a la otra era un acuerdo que se firmaba cuando se estrechaban la mano, pronunciando "te doy mi palabra", cerrando con esto un gran trato, un trato que se cumplía. Era indisoluble en el buen sentido de la palabra. Ahora analicemos la palabra desde el concepto conocido como la oración. Sí, queridos oyentes, la oración. Y les cuento que siempre tuve la imagen de que la oración era para pedir, porque eso escuchaba. Y lo escuchaba en el mismo sitio donde escuché por mi culpa, y etcétera. Y decían, : ahora oremos, pidamos por X, Y y Z. Sin embargo, y al pasar los años, y vivir situaciones donde la oración realmente no solucionaba, ni mejoraba, ni desaparecía esas situaciones, un día de esos días donde usted o uno necesita abrigarse a uno mismo, sentí que lo aprendido a través de los años bajo el concepto de oración no tenía fuerza, ya no tenía ni siquiera validez. ¿Y saben por qué? Porque comprendí que no lo hacía desde la intención, sino desde la carencia. Y me ponía a pensar, ahora, cuando estaba trabajando en la planeación de esta temporada, y recordaba cómo yo misma doblaba rodilla y recitaba como quien recita un coro. Un montón de palabras, pero sin fuerza, sin convicción, tal vez sin armonía. Y solo pronunciaba y las basaba en un interés particular. Un interés como el emocional, tal vez el familiar, tal vez el de siempre, ¿no? El interés material. Inclusive esa oración la recitaba sintiéndome minimizada y hasta insegura, incapaz, como tan culpable, que realmente hacer la oración en sí traumatizaba, porque literalmente usted terminaba escuchando una cantidad de palabras tan negativas que por orar, al final del día usted siempre estaba siendo juzgado y aniquilado por un ser que no daba tregua. Y además de todo, usted oraba era tal vez porque usted se sentía culpable o pecador. Por lo tanto, llega ese momento donde el concepto oración, desde el raciocinio y la integración de la realidad versus la conexión que usted tiene desde sus bases espirituales, y no estoy hablando de la religión, sino de su conexión directa con la energía creadora, la ley universal, su Dios, el ser elocuente, ya no está basada en el miedo o en la condena, ni siquiera en la solución. La oración cambia de sentido y se entiende. Se entiende fuera de esa tradición, de esa traducción, de esa imposición. Para mí, la oración es la comunicación directa y sin intermediarios, donde usted termina o inicia un día con una intención basada en alcanzar buenos pensamientos y buenas acciones, con una constante autocorrección.
La oración es como ese diálogo que lo inspira a usted a conectar su profundidad como ser humano a través de sus dones y talentos. La oración también para mí es como esa meditación, donde la palabra en sí es el cuerpo o el canal de la concentración de todas nuestras energías para dejar de lado lo trivial, lo que no aporta para el crecimiento como ser humano. La oración es un medio, o más bien un sistema de comunicación por medio del cual usted y yo, desde nuestra intimidad, logramos conectar la intención y el propósito a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? A vivir sin apariencias o bajo un aspecto de código moral, sino a una verdad, a una noción de entender que cuando uno ora, pronuncia palabras para llamar en presencia y en verdad, siendo racionales, lógicos y no ilusos. Tal vez para corregirnos, para vaciarnos de tanto, tal vez egoísmo acumulado, o tanta tensión, o tanta situación que no aporta. La oración es servirse a uno mismo y servir a los demás con todo el corazón, trabajando laboriosamente y despertando ese amor, tal vez hasta oculto por las personas y por todas las cosas que nos rodean. Y llegar a ese estado tan íntimo de unión con lo que usted cree. La oración debe ser borrada de nuestros recuerdos como esa oración donde se reúnen dos entes separados. Uno que está arriba y que es superior y otro que está abajo y que es inferior. La oración no debe ser desdibujada porque, como les digo, eso es lo que a mí me resuena y como lo siento yo y yo lo percibo y se los comparto aquí libremente. La oración para mí resuena en unirme en cuerpo, alma y espíritu en cualquier lugar, en cualquier momento y bajo cualquier situación o circunstancia, con la claridad, siendo muy genuina, sin rebuscar palabras elocuentes o maravillosas, sino sinceras, que nacen del corazón, conscientes, meditando en que lo que estoy expresando, lo que estoy diciendo, me está haciendo recapacitar. Porque al final del día somos hablantes, por naturaleza. Y que como hablantes por naturaleza, lo que también busca uno como ser a través de la oración es esforzarse en articular lo que uno piensa, lo que uno siente y lo que uno hace con coherencia. Entonces, queridos oyentes, cuando entendí esto, dejé de lado la oración tradicional y de petición. Porque vuelvo al tema, cuando oramos con petición, no solo estamos haciendo desde la carencia, sino desde esa impotencia de no poder obtener algo y que al final del día tenemos que pedirlo. Cuando uno despliega la palabra a través de la oración, uno debería entender que está desplegando esa potencia dada a través de la pronunciación
Y la pronunciación de la palabra construye. Yo ya no pronuncio las palabras a través de la oración desde la limitación, y menos desde una oración donde me sienta mendigo, porque yo no vine a la vida a ser mendigo. Yo no creo que la ley universal, o Dios, o la fuerza, o la energía, o como usted quiera llamarlo, siento que nos haya permitido estar aquí, en este paraíso, para pedir y pedir y pedir y mendigar. Yo siento, queridos oyentes, que también nosotros no vinimos a este mundo para que nos quiten y nos den, sino para poder revelar y revelarnos a nosotros mismos todos nuestros aspectos y reconocer y tener la autoconfianza en sí mismos. Porque me abruma escuchar que alguien dice creer en Dios cuando aún sigue siendo mendigo, no tiene confianza ni autoconfianza. Eso es como una contradicción. Si uno realmente tiene confianza en la ley universal, analiza. Y si uno analiza, se los aseguro que va a percibir que uno no es carente de nada. Solo que hay que seguir trabajando para lograr encontrar eso que aún nos hace falta a cada uno desde nuestra individualidad. Porque la vida, la ley universal, Dios nos dio las capacidades y la fuerza para desarrollar nuestro potencial. El agradecimiento es ese potencial. El que solo pide y no agradece, no está reconociendo. El agradecimiento, y hoy más que en otras épocas, debería ser el inicio y el final de un día. El agradecer debería volverse la resonancia constante y absoluta de todo el día. Porque cuando me despierto, literalmente doy las gracias de tener el privilegio de que mi alma regrese nuevamente al cuerpo y pueda estar viva. Debemos aprender a pedir menos y a trabajar más. ¿A qué me refiero? En el agradecimiento, en el reconocer, en volcar la fuerza que tenemos como seres a la revelación de una conciencia. De una conciencia, esa sensación que nace del corazón y que uno se regocija de haber llegado a la casa, de haber tenido un sustento, de haber sentido ilusión, amor, fe, esperanza, emuná, todo. Cuando uno se regocija en un día donde no hubo cabida para poder obtener el pan de la vergüenza. ¿Y qué es el pan de la vergüenza? Todo aquello que he ganado sin esmero, sin amor, sin conciencia y sin dar lo mejor de mí. Recordemos que venimos del Creador, y por ese hecho nosotros somos llamados a ser co-creadores. No nos acostumbremos a pedir y a quedarnos sentados en el sillón o recostados en la cama viendo al techo, porque literalmente las cosas no caen del cielo. Lo que de pronto puede caerse es el techo encima de usted, por no hacerle el mantenimiento a su casa. Y no estoy hablando solo de la casa física,
sino a usted mismo. Entonces a trabajar, a estudiar, a esforzarse, a salir, a compensar las fuerzas. No solamente es pedir, es hacer. Eso es muy importante. Y vamos a ir finalizando esta temporada con una sencilla reflexión. Al ser humano nos fue dada una capacidad única dentro de todo este planeta, y es la capacidad del don de la palabra. Es el don donde el hombre y la mujer pueden hablar y expresar. Y el habla está ligada con el concepto creador. Pues por eso podemos crear. ¿Crear qué? Poemas. Expresarlo a través de, no solamente del habla, sino de la lectura, del narrar, como lo estoy haciendo yo a través de este podcast, a través de una película, a través de la misma música. Es ese don que nos otorga la maravilla de ser seres humanos, donde el don de la palabra libera ese potencial de crear maravillosas realidades, o tal vez de destruir la reputación de una persona con una sola palabra. Podemos crear un bienestar a través de cómo utilizamos, anunciamos y proyectamos las palabras. La palabra es un momento determinado de la historia. ¿Por qué? Porque la palabra, en un momento de la historia, será valorada no solo por saberla decir, sino por saberla escuchar. Será valorada por el deleite de ser pronunciada con prudencia y sabiduría. Y para ese entonces, esperaré que la tecnología bien utilizada nos permita liberarnos del yugo del trabajo arduo físico y nos volquemos más al trabajo espiritual, a la evolución y a la transformación más alta de la humanidad. Porque a través del don de la palabra, todos los seres humanos tenemos la capacidad de hablar, de articular, de crear realidades a través de ellas. Por lo tanto, hoy en día muchas personas se cuidan de la forma de expresarse, de lo que dicen, porque realmente malinterpretamos todo. Los invito a pedir poco y más bien agradecer más. También los invito a pedir poco para uno y más bien pedir más por los demás. Reflexionemos, lo tenemos todo en la vida. Y muchos se estarán diciendo, pero tal vez no tiene casa, no tiene carro. ¿Qué pasará con sus hijos? No, yo no pienso así. Yo tengo una vida, mis hijos, tal vez mi familia, mis amigos. También ellos cuentan con ese privilegio. También tienen una vida. Y una cosa es poder compartir desde el agradecimiento. Tal vez el compartir, ser escuchado con conciencia. Y hoy les pido a ustedes que sean felices, que acabemos con nuestras guerras propias y además acabemos con las guerras ajenas. ¿Saben? Cuando uno pide con intención, tal vez sin ninguna liturgia o sin ningún rezo, creo que se hace más valiosa, porque se enmarca con una intensidad, porque la intención conjugada con intensidad para mí es mucho más eficaz. Recuerden que somos privilegiados, somos la generación que más años ha vivido a lo largo de la historia. Y me regocijo mucho cuando escucho o veo a alguien que logró cumplir 100 años. Porque reflexiono,
en esta época tan grandiosa y que todos esos años de vida que tenemos los podemos disfrutar para leer, para salir de la ignorancia, de las ataduras de los intermediarios, de salir de esa desconexión de la interpretación, de poder liberarnos y no seguir esperando que alguien baje de las nubes y venga a resolver nuestros asuntos y nos libere de todo lo contradictorio, de poder salir de nuestros propios anonimatos. Somos seres que debemos ser agradecidos a un nivel de reconocer que nuestro nivel de conocimiento ya no tiene limitación, sino simplemente límites trazados por nosotros mismos. Tenemos salud, afecto, familias, lazos sociales. Somos felices sin necesidad de tantos desarrollos materiales que embrutecen las personas y que las tienen tan adoctrinadas. Además de eso, contamos con una riqueza tecnológica que nos hará libres de lo material y que llegará tal vez a esa generación, porque tal vez no seamos nosotros, o tal vez sí, quién sabe. Podremos lograr, o ellos lograrán poder deleitarse de obtener del tiempo la capacidad para el reconocimiento propio, dejando la ambición en un rincón, y que, como decía el rabino Jesús o Yoshua, en vez de estar juntando en el granero, podamos revelar luz de nuestra fragmentada alma. Desaprender es una bendición, y aprender a revelar el don de la palabra hablando y viendo las cosas buenas de la vida nos dejará y nos permitirá aislarnos de la constante queja, del hablar mal de los demás, de juzgar, de ver la paja en el ojo ajeno y no en el propio. Y aunque supuestamente no me caiga bien esa persona, debo entender que sin esa persona la unicidad de la luz divina no llegará a su resplandor, y que cada persona que está en este mundo trae algo que todos necesitamos para seguir revelando oscuridad donde hay luz. Sí, oscuridad. Porque de nada sirve el cuento que nos han contado desde los siglos de los siglos, que por algo está allí el árbol del bien y del mal. Porque, lo reitero, ambos son necesarios. Valoremos lo que tenemos, porque si lo valoramos, lo percibimos, y si lo percibimos, la luz divina se revela en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo simple, en lo sencillo. No sigamos amputando a ese Dios, a la ley universal, a la vida, a lo que nos sustenta, a lo que nos abriga, al que nos da, al que nos otorga, al que nos da el triunfo y la victoria. Somos guerreros aguerridos, pero no despreciemos, porque de seguir así nos vamos a desaparecer antes de entender que solo somos aportantes. Aportamos. Yo puedo saber y tener lo que a ti te falta, pero tú aportas y otorgas lo que a mí me falta también. Lo fundamental y la profundidad de este tema al aire libre va a que nuestra alma vino a revelar algo, y a revelar algo sin tener alguna jerarquía para poder revelarlo. Yo ya no creo en las jerarquías, y es un tema que desde mi singularidad está en desuso, porque si vamos a un análisis más profundo, el signo infinito no tiene más o menos, tiene solo una continuidad, como el mismo círculo. El mismo círculo nos revela la realidad, una realidad que está funcionando y manifestándose de una forma grupal, donde todos aportamos entre todos. Nadie es el alfa ni el omega, ni nadie tiene la capacidad de abarcarlo todo, ni de saberlo todo. Sin embargo,
Nos falta trabajar en la humildad y dar espacio para aprender y para enseñar, para vaciarnos y para llenarnos, para entender que la interacción de trabajar juntos, colaborando o simplemente generando la sinergia en la humanidad nos concederá muy pronto y en nuestros días integrarnos, y que esta generación deje de estar tan condicionada por la cultura y que podamos dar un salto de conciencia y en vez de estar fragmentados, nos unifiquemos. Que viva el don de la palabra y que renazca el valor de la palabra dada. Besos y abrazos. Feliz inicio de semana.